Hola, muy buenas noches a todos. Quiero dar un saludo muy cordial a cada uno de ustedes, agradecerles infinitamente por seguir compartiendo con nosotros desde esta nuestra parroquia Santa Teresita del Niño Jesús esta secuencia de catequesis que confío en el Señor que esté sirviendo para el crecimiento espiritual y para el proceso de formación de cada uno de los que han venido con fidelidad acompañándonos desde los inicios de la pandemia. Hemos iniciado unas catequesis en torno a las peticiones del Padre Nuestro. Vamos a poner en las manos del Señor pues este momento, este espacio que con muchísimo cariño he querido compartir con todos ustedes. En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta buena noticia que has dado a nuestra arquidiócesis, a la Iglesia de Colombia, de la reapertura de nuestros templos parroquiales. Queremos hacer esto con muchísimo sentido de responsabilidad, con un cuidado sumo por la vida, mostrar que en cada una de nuestras celebraciones somos fieles cumplidores de todos los requerimientos del gobierno, que amamos la vida humana, que protegemos la vida humana, que cuidamos nuestra vida y cuidamos la vida de los demás. Hoy queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de poder empezar a vivir pronto nuestra vivencia de la vida sacramental. Hoy, Señor, queremos darte gracias por la vida de los que poco a poco se han ido recuperando, encomendar a aquellos que ya no están con nosotros, a aquellos que tú has llamado a tu presencia, a todas las personas que se han contagiado. Señor, ayúdanos a descubrir lo que significa el autocuidado, la responsabilidad extrema de nuestra vida. Queremos pues glorificarte y darte gracias. Tú eres nuestro Dios, quien vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Al finalizar de la catequesis le compartiré un poquitico cómo va todo este proceso a raíz de las últimas declaraciones que el señor alcalde ha dado en el día de hoy, que ya muchísimos de ustedes conocen. Vamos a leer el texto bíblico del cual tomaremos hoy la catequesis correspondiente a este viernes. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús: al orar, no utilicen muchas palabras como los gentiles. Ustedes oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Venga a nosotros tu reino es la segunda petición que nosotros encontramos en esta oración que nos enseñó el mismo Cristo y que es la que nos permite reunirnos en esta noche para compartir una serie de reflexiones en torno a ella y poder descubrir tal vez un poquitico más allá de lo que las palabras dicen en cuanto a su significado. En muchas oportunidades, quienes gustan de amar la palabra de Dios, de leerla con frecuencia o de participar de las celebraciones eucarísticas, en muchas oportunidades ustedes han escuchado en el Evangelio cómo Jesús, cuando habla del reino de los cielos, Él siempre empieza diciendo esta expresión: el reino de los cielos se parece a, o el reino de los cielos es semejante a. Cuando Jesús habla de la experiencia del reino y lo hace a través de las parábolas, entiendo yo que lo que quiere mostrarnos o lo que quiere darnos a entender es el modo como nosotros nos podemos acercar al conocimiento de lo que significa la experiencia del reino de Dios instaurado aquí en la tierra, y ese reino de Dios, cómo se evidencia, cómo se vive, cómo se experimenta, cómo se siembra, cómo se conoce. Porque de seguro cualquiera de los que me escucha, ustedes o alguna otra persona que no sea afín a la Iglesia Católica, que no sea cristiano católico, de seguro podrían escucharnos y burlarse de nosotros y decirnos: pero ¿cómo se les ocurre a ustedes
decir que el reino de los cielos está aquí ya, cuando nosotros lo que vemos es justamente todo lo contrario, aquello que parecería ser todo lo opuesto a la experiencia del reino de los cielos. Porque lo que nosotros encontramos hoy, que es destrucción, muerte, enfermedad, violencia, guerra, hambruna, sufrimiento y dolor. Entonces la pregunta seguro que sí sería válida. ¿Cómo podemos nosotros pensar que el reino de los cielos está aquí, está instaurado en la tierra, cuando todo lo que nos muestra a nosotros es justamente que pareciera que ese reino está muy lejos, pero muy lejos de hacer presencia en medio de los hombres, en medio de los seres humanos? Sin embargo, Jesús quiso acercarnos a la experiencia del reino de los cielos. Y por eso, en múltiples oportunidades dice, el reino de los cielos se parece a... Y empieza a compararlo. Dice, se parece a un sembrador que un día salió a sembrar la semilla. En otra oportunidad dice, el reino de los cielos se parece a una mujer que en una masa coloca un poco de levadura y se va fermentando. Dice, el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró semilla en el campo y vino por la noche el enemigo y sembró cizaña. En otra oportunidad dice, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido que un hombre al encontrarlo va y vende lo que tiene y compra el terreno. Y luego dice, el reino de los cielos se parece a un hombre coleccionista de perlas que un día encuentra una de gran valor, va, vende todas las perlas y compra esta porque es la más preciosa. Y así, en múltiples momentos, Jesús nos habla a nosotros de la experiencia del reino para que podamos tener un poco de acercamiento a él. Nosotros, hay una verdad de fe que aparece contenida en la Sagrada Escritura, y es que nosotros creemos en que Cristo, habiendo venido una vez en carne mortal, nacido del vientre de la Santísima Virgen María, Él prometió que iba a volver. Nosotros creemos en eso que llama la Sagrada Escritura la parusía. Esa palabra ya yo se las mencioné en una catequesis anterior. La parusía. ¿Qué es la parusía? La segunda venida de Jesús. Y con esa venida de Jesús, con esa vuelta, con ese regreso de Jesús a la tierra, nosotros pensamos en que Cristo va a instaurar de una manera definitiva y visible el reino de Dios en medio de todos los hombres, en medio de todos los seres humanos. Fíjense que cuando nosotros decimos, venga a nosotros tu reino, le estamos pidiendo al Señor que su soberanía, que su señorío, que toda su gloria sea implantada en la tierra, que la soberanía de Dios sea implantada en la tierra y que Dios gobierne el mundo entero. Ahorita les desarrollaré un poquitico más eso para que nosotros podamos comprender lo que significa que Dios reine en el mundo entero, que su soberanía sea implantada en el mundo entero. Cuando nosotros hablamos del reino de Dios, venga a nosotros tu reino, lo que estamos diciendo es, Señor, ven y gobierna. Gobierna. Porque un reinado lo que busca es eso, el bienestar de su pueblo, el bienestar de todos aquellos que son súbditos. Porque cuando se habla del reino, siempre se piensa en súbditos. Pues bien, nosotros le estamos diciendo al Señor, danos la oportunidad de que tú gobiernes en el mundo. Cuando hablamos en la petición esa del Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, estamos diciendo al Señor, queremos que tú vengas a tomar el puesto que a ti te corresponde en la tierra. Yo quiero, para que esto tal vez lo podamos entender de una mejor manera, yo quiero que nosotros pensemos un poco en los estilos de gobierno monárquicos que tenemos aquí en la tierra.
conocemos cómo eran un poco por historia, quienes nos gusta la historia, cómo funcionaban las monarquías en la época medieval, hace algunos años atrás, incluso algunos años antes de la Revolución Francesa. Pero de esas monarquías quedan hoy algunos vestigios en la tierra. En Inglaterra, por ejemplo, tenemos la monarquía de la reina Isabel, que si bien es cierto, no es la que determina y la que toma las decisiones y las leyes, sin embargo sigue siendo una figura emblemática para todos los ingleses y como un signo de la unidad del pueblo. Tenemos la monarquía en España, que durante esos días ha tenido un gran escándalo a raíz de unos problemas, unas dificultades que ha tenido el emérito rey Juan Carlos, el papá de Felipe, que es el actual monarca o el actual rey de ese país de Europa, de España. Cuando nosotros pensamos un poco en la monarquía, cuando pensamos un poco en los reyes, lo que estamos diciendo es que todo rey tiene potestad, todo rey tiene dominio sobre su pueblo. Seguramente muchos de ustedes se dieron cuenta que hace algunos años el rey Juan Carlos decidió renunciar a su trono en beneficio de su hijo Felipe, cosa que no ha pasado en Inglaterra. La reina Isabel, siendo una anciana de más de 90 años, no ha querido renunciar para darle la oportunidad a su hijo, el príncipe Carlos, que pueda tomar posesión del reinado de Inglaterra. La reina Isabel no ha querido renunciar, no ha querido abdicar en beneficio de su hijo, cosa que sí hizo el rey Juan Carlos en beneficio de Felipe. Utilizando entonces esa experiencia del rey Juan Carlos en beneficio de su hijo Felipe, que renuncia a su reino, que renuncia a su trono, para darle la oportunidad a su hijo que sea rey. Cuando nosotros en el Padre Nuestro, óigame bien lo que le voy a decir, cuando nosotros en el Padre Nuestro decimos, venga a nosotros tu reino, lo que le estamos diciendo al Señor es, yo abdico, yo renuncio, oigan bien, yo renuncio a ser rey de mi propia vida para convertirte a ti en rey. Venga a nosotros tu reino. Es concederle al Señor la potestad y el señorío de todo lo que nosotros somos, de lo que hacemos y de nuestra familia. En un mundo como el nuestro, en el que cada uno es rey, autónomo, gobernante, donde nosotros quisiéramos vivir de una manera absoluta sin tener que obedecerle a nadie, y nadie es nadie. Por eso hoy mucha gente no se imagina ni siquiera siendo empleado de una empresa. Hoy se habla mucho del emprendimiento y se ofrece muchísimo a través de las redes sociales, sé tu propio jefe. Y las personas normalmente siempre piensan en eso. Nadie quiere vivir como sujeto a un salario, a un horario de una empresa o de un empresario, sino que quieren tener el emprendimiento y tener autonomía de ser sus propios gobernantes. Y eso se aplica no solamente para el ámbito laboral, se invita también para la autonomía de la propia vida. Cuando uno dice, es que a mí no me gustaría que nadie me gobierne. Yo quiero tomar mis propias decisiones. Yo no tengo que rendirle cuentas a nadie. No me gustaría rendirle cuentas a nadie. Cuando decimos, venga a nosotros tu reino, lo que estamos diciendo es, yo tomo en este momento, Señor, la decisión de renunciar a ser mi propio rey, a ser mi propio gobernante, y te hago a ti rey de mi vida, rey de mi casa y rey de mi corazón. Es decir, a partir de este momento, cuando rezo el Padre Nuestro,
Yo renuncio a vivir del modo como a mí me dé la gana para empezar a vivir del modo como tú lo quieres. Que venga a nosotros tu reino. Que Dios instaure su reino. Fíjense cómo ya se empieza a modificar de alguna manera el concepto del que les hablaba hace algunos minutos atrás, cuando pensamos que la instauración del reino de Dios es una especie de estructura económica y política y social sobre la tierra. Porque si nosotros miramos, por ejemplo, los acontecimientos actuales de la humanidad, que no difieren muchísimo de los de hace algunas décadas o algunas centurias, nosotros podríamos decir, nada está tan lejos, nada está tan ajeno a la vida humana como el reino de Dios. Aquí no hay ningún reino de Dios. En un mundo en el que la guerra, el poderío y el señorío de los políticos, de los adinerados, toman el control de todo, deciden sobre los demás. ¿Cuál reino de Dios? ¿De cuál reino de Dios hablan ustedes? ¿Cuál reino de Dios es el que la iglesia siembra? ¿Cuál reino de Dios es el que la iglesia implanta? Si nosotros entendemos el reino de Dios como una estructura sociopolítica y económica en la tierra, es obvio que el reino de Dios no lo vamos a ver jamás. O por lo menos no lo vamos a ver por ahora. Y seguirá siendo una utopía, un simple ideal. Eso nos haría pensar entonces que estamos condenados a orar y a pedir la instauración del reino de Dios, que venga el reino de Dios sin que tengamos la oportunidad jamás de poderlo ver y que tengamos que morirnos sin poder ver el reino de Dios. Sin embargo, cuando nosotros oímos hablar a Jesús, cuando empieza su predicación, recuerden ustedes cómo empieza Jesús su predicación. Él dice, conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Esa es la frase introductoria de la predicación de Jesús. Invita a la conversión y dice, la conversión es necesaria porque el reino de los cielos está cerca. Esa cercanía que nosotros pensamos que es una cercanía temporal, en el sentido de que es una cercanía en el tiempo, algo así como que está cerca, alístense que dentro de unas cuantas semanas, meses o años va a venir. Esa no es la interpretación del reino de los cielos está cerca. Porque ese cerca no habla de un tiempo, ese cerca está hablando de un espacio. El reino de los cielos está cerca significa mosquéense, pellizquense, conviértanse, porque el reino de los cielos soy yo. Eso es lo que Jesús dice cuando el reino de los... Eso es lo que Jesús dice cuando afirma el reino de los cielos está cerca. Yo soy el reino de los cielos. Conviértanse porque ya yo estoy aquí. ¿Y qué conversión llama Jesús? Jesús no llama a una conversión de las estructuras sociales y políticas y económicas. Jesús llama a una conversión del corazón del hombre. De tal manera que el hombre, al convertir su corazón, es el hombre el encargado de transformar las estructuras políticas, sociales y económicas. Es decir, que el reino de los cielos pueda verse hacia afuera, depende mucho del modo como el reino de los cielos se instaura en el corazón de cada persona que acepta a Cristo en su vida y le dice, yo renuncio a ser mi propio gobernante, yo renuncio a ser mi propio rey, yo renuncio a vivir como a mí me da la gana para empezar a reconocerte a ti como mi rey, como mi Señor. Venga a nosotros tu reino significa
Señor, que yo te reconozca como el Rey de mi vida. Y aquí a quien obedecemos, y en mi corazón a quien yo obedezco, es a ti. ¿Cuál fue el diálogo que Jesús tuvo con Poncio Pilato aquel día en que estaban haciéndole el interrogatorio, pensando un poco si iba a ser condenado o no? Los judíos hacían una acusación de Jesús. Los judíos decían a Poncio Pilato: es que este hombre ha violentado todas las leyes de nuestro pueblo, la ley de Moisés, y se ha declarado a sí mismo rey. Entonces Poncio Pilato va donde Jesús, le interroga y le dice: ¿tú eres rey? Y Jesús le responde: tú lo dices. Es decir, yo no soy quien voy a decirte a ti si soy rey o no. El único que puede decidir si yo soy rey o no, eres tú mismo. Jesús no se impone como rey a nadie. Jesús no gobierna la vida de nadie si cada uno, desde su propia experiencia del corazón, no decide aceptarlo como su Señor y como su Salvador. Cada quien entonces tiene que descubrir a quién quiere aceptar en su vida, a quién quiere hacer Señor de su vida, a quién quiere hacer Rey de su vida. Lo que usted necesita entender es que el Señor nunca va a llegar avasallante, como un conquistador guerrero violento que vaya a entrar arrasando todo lo que usted ha construido dentro de su corazón, a pisotear y a imponerse. Jesús nunca se va a imponer como rey. Jesús es rey de aquel que le abre el corazón y le dice: venga a nosotros tu reino, venga a mí tu reino, Señor. Ese reino de los cielos crece por la aceptación personal. Este reino de los cielos crece por siembra. Porque seguro cualquiera de los que me está escuchando podría pensar: a mí sí me gustaría aceptar a Jesús como rey, pero ¿y cómo hago si todavía no lo he podido conocer? Dice Jesús que el reino de los cielos se parece a un hombre que salió al campo a sembrar semilla. Ese reino crece cuando es sembrado. Es decir, hay que sembrar en el corazón la semilla de la presencia de Jesús. Y esa presencia de Jesús se da cuando nosotros amamos su palabra, escuchamos su palabra, vivimos su palabra, cuando como católicos vivimos la experiencia de la vida sacramental. Eso es sembrar la semilla de Jesús Rey. Porque el reino, óiganme bien lo que les voy a repetir, el reino no es una estructura sociopolítica de bienestar económico, material. Eso no es el reino de Dios. El reino de Dios no es un sistema político idílico de perfección donde todo el mundo vive a las mil maravillas. El reino de los cielos es una persona. El reino es un hombre.
El reino es Cristo. Cristo es el reino de los cielos. Y cuando decimos, venga a nosotros tu reino, lo que estamos diciendo es, Señor Jesús, ven a mí. Yo renuncio a ser mi propio rey. Ven tú, toma las riendas de mi vida. Porque yo no sé conducirla. Hasta el momento yo lo único que he hecho es autodeterminarme y darme mis propias normas y darme mis propias leyes. Y lo que he hecho es dar tumbos, bandazos, golpeándome de un lado para el otro, equivocándome permanentemente, porque siempre las decisiones que he tomado, las he tomado desde las pasiones de mi corazón, no pensando realmente en lo que es benéfico, sino pensando en lo que es placentero. Ahí está el origen de todas mis equivocaciones. Venga a nosotros tu reino es también descubrir que ese reino tiene muchísimos enemigos. Porque cualquier cosa buena que usted siembre en su vida, siempre habrá alguien que se la quiera arrancar. ¿Qué piensa usted? Que la instauración del reino de los cielos en el corazón es una cosa sencilla. No es sencilla, porque todo lo bueno que usted siembre de Cristo en su vida, siempre vendrá el espíritu del mal, siempre, y le sembrará semilla mala, como lo dice Jesús también en el Evangelio. El reino de los cielos se parece a un hombre que en su campo sembró semilla buena, sembró trigo, y vino por la noche el enemigo y le sembró cizaña. La experiencia del reino de los cielos es una experiencia también de lucha interior entre el bien y el mal, para que cada uno decida desde su corazón quién quiere gobernar y quién tiene más poderío dentro de nosotros, si el bien o el mal, si el trigo del reino de Dios, de la presencia de Cristo, o la cizaña de la presencia del maligno. Porque así como Cristo tiene su reino, el espíritu del mal también quiere el suyo. Y así como Cristo siembra el reino de los cielos en el corazón, porque Cristo es el reino, también el espíritu del mal quiere sembrar el suyo, pero también en el corazón. El espíritu del mal quiere conquistar todo aquello que pertenece a Dios. El espíritu del mal no quiere cosas parecidas a las cosas de Dios. El espíritu del mal no quiere otro reino distinto al reino de Dios. Oigan bien eso que les estoy diciendo. Al maligno no le interesa tener un reino paralelo al reino de Cristo. El maligno quiere el reino de Cristo. Todos aquellos que son de Cristo, el maligno lucha por tenerlos para sí mismo. Y cada uno de nosotros libra una batalla. Ninguno es ajeno a la experiencia de librar esa batalla interior. Nadie se ve libre de ella. Y todos tenemos que alinearnos, y todos tenemos que tomar decisiones, y todos tenemos que marcar territorio, y todos tenemos que saber exactamente dónde están puestas nuestras murallas, nuestras barreras, para que el maligno nunca venga como un saqueador a robar, a hurtar. Porque si bien es cierto que el Señor no llega a avasallar y a conquistar con violencia, déjeme decirle que el maligno sí. La estrategia que no tiene Cristo, porque la estrategia de Cristo es una estrategia de amor, la estrategia del espíritu del mal es una estrategia de violencia. Porque Él sabe que la única manera en que podría tener el reino de Cristo en el corazón de una persona es a través de la violencia. Él jamás podría conquistar a nadie a través del amor, porque esa experiencia Él no la tiene. En el corazón de todos los seres humanos hay experiencias de reino. Hay reinos que se instauran como mala hierba.
Algunas personas han sido colonizadas por el mal. Su vida toda está plagada por el mal. Se han dejado conquistar por el mal. La cizaña ha crecido de una manera tan poderosa que todo aquel trigo bueno, que toda aquella presencia de Dios, que en un principio le había sido sembrado, le ha venido ahogando paulatinamente. Hay gente que ha sido conquistada por el maligno. Existe un reino que se puede manifestar muchas veces por medio de la indiferencia. ¿Cuál es el reino que se manifiesta por medio de la indiferencia? Aquel donde nosotros decimos nada importa. A nada se le presta atención. Todo es relativo. No hay nada que sea absoluto. No hay nada que conquiste nuestra vida. Ese reino de indiferencia se da muchísimo en las personas que no les gusta adquirir compromisos en la vida, y menos aún compromisos con el Señor. Son aquellos que dicen, no, yo me contento con que bendígame usted esta agua, yo me la llevo para mi casa y yo me baño con agua bendita. A mí no me pida más nada, yo no quiero más nada. Yo solamente quiero agua bendita, o que usted me eche una bendición, o que me celebre esta misa por este difunto, o en acción de gracias hasta este santo. Pero no quieren experiencias auténticas de encuentro con el Señor, porque no les importa. Otros cuyo reino es el reino propio. Hay gente que ha construido un reino para sí mismo, pensando que pueden construir en la tierra una ciudadela eterna, olvidando lo que dice el apóstol San Pablo cuando afirma que nuestra vida es como una especie de carpa de campamento, de esas cuya presencia sobre la tierra es temporal. A nosotros se nos ha olvidado la temporalidad de la vida, que nosotros no somos eternos aquí en la tierra, que un día nos moriremos, y hay gente que construye su vida como si fuera a vivir aquí para siempre. Y no prestamos atención que no estamos aquí para siempre, en esta tierra no estamos para siempre, que vivimos como en una tienda de campaña, como en una carpa, que en el momento menos pensado tenemos que enrollarla, porque somos llamados por Dios a rendir cuentas de lo que hemos hecho. Y está la posibilidad del reino de Dios, que siempre será amenazado. Vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, dice el apóstol Pedro. Resístanle firmes en la fe. Todo el que quiere instaurar en su corazón, el reino de los cielos, siempre lo ve amenazado por las fuerzas del mal, que lo querrán destruir y derribar todas sus murallas protectoras. ¿Qué es evangelizar? Evangelizar no es transformar el mundo. Evangelizar es transformar corazones. Y los corazones transformados transforman el mundo. Evangelizar no es construir el reino de Dios fuera de los hombres, porque no existe el reino de Dios fuera de los hombres. Evangelizar es construir el reino de Dios, instaurar el reino de Dios en el corazón de cada oyente. Y cuando en el corazón de cada oyente ese reino se instaura, ese oyente se encarga de cambiar las estructuras económicas, sociales y políticas de su entorno. Eso es la evangelización. Eso es que venga su reino. Eso es que Dios sea el reino. Muchísimas gracias por permitirme llegar hasta esos lugares. Una información pertinente respecto a la noticia que hemos recibido hoy en nuestra arquidiócesis de Barranquilla, especialmente en la ciudad de Barranquilla, cuando el señor alcalde ha levantado todas las restricciones a partir del martes 1 de septiembre, donde ya se levantará el pico y cédula en toda la ciudad, donde los templos podrán reabrirse con un aforo de 50 personas máximo por celebración eucarística. Quiero informarles que todos los sacerdotes, el día miércoles 2 de septiembre, tenemos una reunión de clero virtual, los sacerdotes todos de la arquidiócesis con el señor arzobispo, de tal manera que ustedes no van a encontrar los templos abiertos el martes 2, ni siquiera el martes 1, ni siquiera el miércoles 2. Solamente después que nosotros hagamos la reunión
y como iglesia arquidiocesana tengamos claro cómo vamos a hacer el procedimiento de reapertura gradual. Oigan bien, de reapertura gradual de nuestros templos, empezarán a abrirse paulatinamente. No va a haber una apertura total, absoluta, que ustedes digan el martes ya los templos están abiertos porque están cerrados. No, porque hay algunas cosas todavía que, aunque ya tengamos el permiso, es necesario como iglesia ajustarlas para poder prestar un adecuado servicio. Es necesario también que ustedes entiendan que es importante respetar toda la reglamentación que en ese sentido el gobierno nos ha impuesto a nosotros. Y es que las personas mayores de 70 años lastimosamente no podrán asistir a nuestras celebraciones eucarísticas, por lo menos por ahora. Esa restricción seguramente más adelante se levantará, pero en principio, para empezar, no podrán asistir. Nuestras celebraciones no permitirá más de 50 personas en los espacios que nosotros tenemos dentro del templo, guardando la distancia que se nos pide, la distancia requerida entre uno y otro feligrés. Los sacerdotes vamos a establecer mecanismos de inscripción de los feligreses, porque la participación en la Eucaristía no es yo llego ya y entro, ya no podrá hacerse por lo menos durante unos cuantos meses. No podrá ser que yo llego y entro como estamos acostumbrados a hacerlo. No, se hará por inscripción previa. Ya cada párroco les estará informando esa inscripción, cómo se va a hacer. Entonces, ya esperamos lo más, esperemos un poquitico, esperemos lo menos, tal vez 2, 3, 4 días máximo para que paulatinamente empecemos a retornar a nuestras celebraciones presenciales, respetando todo. En la medida en que respetemos todos los protocolos y mostremos que realmente estamos a la altura de lo que se nos pide y que demos ejemplo, que seamos capaces de dar ejemplo frente a tanto desorden, eso evitará que nuestros templos sean considerados focos de contagio. Vamos pues a seguir orando y suplicándole al Señor que nos ayude a todos a vivir adecuadamente esta experiencia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Una feliz noche para todos. Dios les bendiga. Les recuerdo que mañana sábado la Eucaristía es a las 8 de la mañana. Bendiciones para todos. Que descansen.